Bueno, vamos a iniciar la grabación de la segunda parte de la distribución normal. Esta segunda parte tiene que ver con ejemplos prácticos, ampliando los conceptos que vimos en la primera parte. Hoy vamos a considerar 4 ejercicios. Cada uno de ellos nos va a mostrar para qué sirve en la práctica los cálculos que hasta el momento hemos hecho. De los ejercicios anteriores calculamos la media, calculamos la mediana, la varianza, la desviación estándar. Todas esas son estadísticas, pero recuerden que las dos estadísticas que se concentran en la distribución normal son la media y la varianza. Perdón, la media y la desviación estándar. Entonces vamos a mirar unos ejemplos que nos ilustran el uso de esa curva normal, de esa distribución normal. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es este que está aquí. Dice lo siguiente. Dice, de los 24 estudiantes de estadística se tiene una media de peso en 65 kilogramos. Entonces, eso significa que nosotros cogimos todos los 24 estudiantes de este curso y les tomamos el peso, y la media, el promedio del peso es 65 kilogramos. Y el cálculo nos dio que tiene una desviación estándar de 3. Con base en esos dos datos, nosotros pedimos que digamos cuántos estudiantes pesan entre 62 y 66 kilogramos y cuántos pesan menos de 63 kilogramos. Ese es un ejemplo práctico de cómo funciona la distribución normal. Vamos a mirar qué se hace. Entonces, recuerden que en el curso anterior vimos que los datos se pueden variar restando o dividiendo información, y el propósito de eso es normalizar los datos. Para eso se calcula la calificación Z. Esa calificación Z es la que tenemos en esta tabla, que es donde se maneja la probabilidad o los valores de la distribución normal. En esta tabla tenemos solo la parte derecha de la campana de Gauss. Ahora vamos a mirar en detalle cómo es que funciona. De todas maneras, aquí tenemos los siguientes datos. Tenemos la media, que es 65 kilogramos, y tenemos la desviación estándar, que es 3. Esos son los datos básicos para trabajar con la distribución normal. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la calificación Z. La calificación Z, recuerden que la fórmula es X menos la media sobre la desviación estándar. Esa calificación Z lo que hace es que organiza la información de acuerdo a la estandarización en la tabla normal. En este caso, lo que nos está diciendo es que cuántos estudiantes pesan entre 62 y 66 kilogramos. De tal manera que en términos de calificación Z para 62 nos daría el Z de 62 es igual a 62 menos 65, que es la media, sobre 3. 62 menos 65 nos da menos 3 sobre 3 nos da menos 1. Esa es la calificación Z correspondiente a un peso de 62. La calificación Z correspondiente a un peso de 66 será 66 menos 65 sobre 3, que da un tercio, que es igual a 0.33. Entonces, observen que la primera calificación Z es menos de la media. La media es 65, la calificación Z es 62 y nos da negativo. La segunda calificación, 66, es mayor que la media y esa calificación Z da positivo. De tal modo que lo que nosotros estamos interesados en calcular es lo siguiente.
estamos interesados en calcular para nuestra tabla de distribución, o sea, aquí está la calificación 0, la media 0, estamos interesados entre menos 1, que está aquí, y 0.33, que está aquí. O sea que lo que nos interesa es calcular esta área. Esta calificación menos 1 corresponde a 62 kilogramos y esta calificación de 0.33 corresponde a 66 kilogramos. Esta área que está aquí es la que tenemos que localizar en nuestra tabla que ustedes tienen en sus manos. Para eso lo que hacemos es que buscamos lo siguiente. Aquí en la tabla lo que tenemos es el área desde 0 en adelante. De tal manera de que, ¿cuál sería el área desde 0 hasta 33? Entonces, el área en 33, en punto 33, será igual a, buscan ustedes en la tabla el 0,3 y se desplazan 0,33. Sería punto 1293, correcto. Entonces esto nos da 0.1293. ¿Qué es esto? Esa es el área que está aquí, que le estoy colocando la rayita hacia el otro lado. Este pedacito que está aquí sombreado corresponde a 0.1293. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta el área desde 0 hasta menos 1. Pero como en la tabla solamente tenemos es de 0 en adelante y es una curva simétrica igual a la izquierda que a la derecha, nosotros buscamos el área de 0 hasta 1 y esta área desde 0 hasta 1 es exactamente igual a este pedacito que está aquí porque esto es simétrico a ambos lados. Entonces el área para 1 es igual, lo buscan ustedes en la tabla, buscan el 1 y como no tiene decimales será 1.0 que es la primera columna y les da ¿cuánto? Busquen una z de 1, no tiene ningún decimal, o sea es 1.0, ¿cuánto les daría? Sería punto 34.13. O sea que el área desde aquí hasta aquí es 0.3413. 0.3413. En este caso, lo que nos interesa es sumar este pedacito más este pedacito. O sea que el área total será igual a 0.1293 más 0.3413. Eso será igual a punto 5336. ¿Qué significa punto 5336? Significa que esa es el área de lo que correspondería a los pesos entre 62 y 66 kilogramos. Como nos están diciendo que lo que necesitamos es ¿cuántos estudiantes pesan entre 62 y 66? Esto que está aquí, que es el área bajo la curva, lo multiplicamos por la población total, que son 24 estudiantes, lo multiplicamos por 24 y eso nos da, al multiplicarlo por 24, nos da 12,80, que sería aproximadamente 11,80, perdón, que sería aproximadamente 12. ¿Qué significa esto? Que 12 estudiantes están entre 62 y 66 kilogramos. Entonces, este es un primer ejemplo del uso de la distribución normal. Entonces, les recuerdo la situación. Hicimos una estadística entre ustedes y pedimos sus pesos. Cada uno colocó el peso y el promedio del peso eran 65 kilogramos y la desviación estándar era de 3. Entonces preguntamos, dadas estas condiciones, ¿cuántos estudiantes pesarán entre 62 y 66 kilogramos?
una pregunta pues clásica. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el valor z para 62 y nos da menos 1. Calculamos el valor z para 66 y nos da 0.33. Este que es positivo, 0.33, da aquí, y este que es negativo, da acá. Esta área sombreada corresponde a la probabilidad de ocurrencia de pesos entre 62 y 66. Si calculamos las áreas, esa área nos dio 0.5336. Si la multiplicamos por la población total, que son los 24 estudiantes, nos da 11,80, que los aproximamos a 12, y decimos 12 estudiantes están entre 62 y 66 kilogramos. Ese es un primer ejemplo. ¿Cómo sería el segundo ejemplo? La segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿cuántos pesan menos de 63 kilos? Entonces, de los mismos 24, queremos saber cuántos pesarán menos de 23 kilogramos. Para resolver ese segundo ejercicio, lo hacemos de esta manera. Igualmente, lo primero que hay que hacer es calcular la calificación Z, pero sería un Z de 63 kilogramos. Entonces, Z de 63 kilogramos es igual a 63 menos 65, que es la media, sobre 3, que es la desviación estándar. 63 menos 65 da menos 2 tercios. Y menos 2 tercios es igual a menos 1. ¿Qué? Menos 0.66. ¿Ok? Menos 0.66. Entonces, fíjense, ¿por qué da negativo? Da negativo porque este peso es menos del de la media, que es 65. Si hacemos la gráfica, lo que estamos buscando es lo siguiente. Si aquí está el 0, aquí está menos 0.66. Y nos dice que cuántos pesan menos de 63 kilogramos, o sea, serán todos los que estén a este lado de nuestra curva. Todos los 24 estudiantes están aquí, la media de los 24 estudiantes es 65 kilogramos, pero al normalizarla nos queda eso en 0.66, que es el dato que tenemos acá. De tal manera que esta área que está aquí nos representa los que pesan menos de 63 kilogramos. Buscamos en la tabla que ustedes tienen cuánto será el área para 0.66. ¿Cuánto da? 24,54. Entonces da que Z para 0.66 es 0,2454, ¿cierto? Como en la tabla lo que ustedes tienen es desde 0 a la derecha, ¿qué es lo que estamos obteniendo acá? Estamos obteniendo esta cantidad que estoy colocando aquí en rojo. Esto que está aquí es 0.2454. Como esta tabla es simétrica, significa que desde aquí hasta el infinito eso mide 0,5. Y desde acá hasta el menos infinito son otros 0,5. Por esa razón es que ahí en nuestra tabla tenemos solo de 0 en adelante. Como nosotros estamos interesados en calcular esta área que está aquí, entonces nosotros decimos lo siguiente: desde 0 hasta acá sería 0,5. Y este pedazo es exactamente igual a este pedazo, por lo que la tabla es simétrica. Entonces, esta área que está aquí, el área total, sería igual a 0.5, que es todo el pedazo, menos este pedacito que es 0.2454. Eso nos da 0,2546. 0,2546 es esta área sombreada aquí. ¿Qué significa eso?
que para calcular cuántos pesan menos de 63 kilogramos, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar. Entonces la respuesta es 0.2546 multiplicado por 24. Eso nos da 6.11, entonces aproximadamente 6 personas. Ese es el segundo punto de este primer ejercicio. ¿Cuántas personas pesan menos de 63 kilogramos? 6 personas. Entonces, repito nuevamente el ejercicio. ¿Qué nos dan a nosotros? Nos dan dos datos. ¿Cuáles? Nos dan la media y la desviación estándar. ¿Qué hacemos con la media y la desviación estándar? Lo primero que hacemos es que normalizamos esos valores con respecto al dato que nos interesa. En este caso, por ejemplo, nos están diciendo cuántos pesan menos de 63. ¿Cuál es el dato que nos interesa? 63. ¿Cómo lo normalizamos? Con la fórmula que dice que Z es igual al dato menos la media sobre la desviación estándar. Eso nos dio menos 0,66. ¿Qué significa? Que de la curva normal, al normalizarlo, 0.66 equivale a 63 kilogramos. Como nos dicen cuántos son menores de 63, será de ahí hacia abajo. Calculamos el Z para 0.66, que nos da 0.2454, y si entendemos la curva y la tabla, tenemos desde 0 en adelante. O sea, tenemos lo que está ahí pintado en rojo. De tal manera de que este pedazo será 0,5, que es desde aquí hasta el final, menos este pedazo que es igual a este, que da 0.2454. Eso nos da 0.2546, que será esta área sombreada. Ese 0.2546 lo multiplicamos por la cantidad, la población total, que son los 24 estudiantes, y nos da 611, que lo aproximamos a 6 personas. Decimos en total que 6 personas pesan menos de 23 kilogramos. Ese es el primer ejercicio que vamos a considerar hoy. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Para no gastar tanto tiempo escribiéndolos, entonces los traje ya aquí escritos. Bueno, vamos a mirar este segundo ejemplo. Lo primero que hay que hacer cuando uno está resolviendo un problema es leerlo hasta que tenga claridad de qué es lo que le están preguntando y cuáles son todas las características del ejercicio. Vamos a leerlo para que lo entendamos. Dice así: el estudio meteorológico de los últimos 4 años para una ciudad arrojó que para el mes de julio, la temperatura máxima sigue una distribución normal con una media de 26 grados centígrados y una desviación típica o estándar de 4 grados. ¿Qué significa eso? Hasta ahí. Significa que todos los días hacen una medición de cuál es la temperatura promedio en una ciudad. Y la calificación de esas durante todos los días del mes de julio de los últimos 4 años arrojó que el promedio de temperatura era de 26 grados. Como unos días son de 26, otros de 23, otros de 29, otros de 30, así el promedio es 26 y la desviación típica es de 4 grados. Vamos a suponer que esto es una ciudad que le interesa, por ejemplo, hacer un campeonato de fútbol, entonces quiere saber cuál es el comportamiento de la temperatura. Entonces nos preguntan lo siguiente: calcule el número de días del mes en los cuales se espera alcanzar máximos entre 22 y 28 grados. Entonces nos están diciendo, listo, vamos a mirar en esta ciudad durante el mes de julio, según el comportamiento histórico, cuántos días más o menos en promedio están entre 22 y 28 grados. Esa es nuestra
nuestra tarea. Eso es lo que tenemos que calcular. Está lo entendido el ejercicio, qué es lo que hay que hacer. Entonces, entender que lo primero que hay que mirar es que nuestra media es 26 grados. Nuestra desviación estándar es 4. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que esa temperatura sea mayor de 22 y menor de 28. Digamos que esté entre esos dos rangos. Estos son los dos datos que nos interesan, 22 y 28, y estas son la media y la desviación estándar. ¿Qué hacemos? Calculamos Z. Entonces Z de 22 será igual a ¿qué? A 22 menos la media, que es 26, dividido en 4. 22 menos 26 da menos 4 sobre 4, y eso da 1. Y Z para 28 es igual a 28 menos 26 sobre 4, que será igual a 2 sobre 4, que es 0.5. El resultado arriba no queda negativo, no es menos 1. Sí. Menos 4 sobre 4 da menos 1. Si nosotros hacemos una gráfica de este escenario, ¿cuál sería la gráfica? La gráfica es la siguiente. Aquí tenemos 0, que es la mitad, y el primer dato, que es la temperatura 22, que es menor que la media, es menos 1. Y el segundo dato es 0,5, que estará por aquí. Entonces nos piden esta área que está aquí. Esta área corresponde al número de días del mes en que la temperatura está entre 22 y 28. ¿Cómo hacemos para calcularla? Entonces hacemos uso de la tabla que ustedes tienen. Calculamos, ya tenemos Z1 y Z05. Entonces, ¿cuál es esta primera área que está aquí? Esa área está en la tabla. ¿Cuánto da para Z0.5? Entonces ustedes la buscan ahí, ¿y cuánto les da? 0.1915. 0.1915. O sea, esta área es .1915. Nos queda esta segunda área. Como la tabla es simétrica, tenemos solo lo de la derecha, pero es exactamente igual a lo de la izquierda. ¿Cuánto es para 1? Para 1 es .3413. O sea que este pedazo, que lo podemos colocar acá, esta área que está aquí, que la voy a reescribir en rojo, esta área que está acá es .3413. En este caso en particular, el ejercicio es similar al anterior, y el área es la suma de esto que está en rojo más lo que está en negro. Y eso nos da que esa probabilidad de que esté entre menos 1, Z, y .5 es igual a .3413 más .1915. Eso nos da 0. Ese es el segundo, ¿no? .5328. Entonces, la probabilidad, para que entendamos bien el asunto, la probabilidad de que un dato esté entre menos 1 y 0,5 es de .5328. Aquí viene una consideración importante, y es esta, miren. Nos está preguntando
cuántos días en el mes de julio. ¿Y julio cuántos días tiene? 31. O sea que la población total es 31 días. Entonces, la respuesta es la siguiente. Es 0.5328 multiplicado por la población total, que en este caso es 31, y eso nos da 16.51, que lo aproximamos a 16 días. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que la probabilidad de que la temperatura esté en un máximo entre 22 y 28 es o corresponde a 16 días. Durante 16 días esperaríamos que la temperatura estuviera entre 22 y 28. Este es un segundo ejemplo del uso de la distribución normal. Entonces, fíjense que en últimas, lo que hemos nosotros hecho durante todo este tiempo es, primero hacemos una estadística, y con esa estadística, ¿qué calculamos? La media y la desviación estándar. Ya ustedes saben cómo se calcula la media y ya ustedes saben cómo se calcula la desviación estándar. Pero si uno la tiene, lo importante es aprender a analizar los datos con esas dos estadísticas. Bueno, muy bien, vamos a mirar un tercer ejercicio. La estadística, ustedes saben que se aplica para absolutamente todas las ramas del saber. Para el caso particular de ustedes que son de psicología, el uso de la estadística es fundamental para muchísimas cosas, para evaluaciones de empleados, para hacer estudios de afiliación de gente a empresas. O sea, la estadística para ustedes es fundamental. De tal manera que no es opcional, sino que ustedes la van a seguir encontrando a lo largo de toda su vida profesional. Miremos este ejemplo que es interesante, que es aplicable para la parte de medicina. Dice, el análisis estadístico de un hospital arrojó que los pacientes están en promedio durante 8 días en el hospital. Unas personas llegan y solamente duran 2 días, otras duran 6, otras duran 30, pero en promedio duran 8 días, con una desviación estándar de 3. Calcular la probabilidad de que la estancia de un enfermo sea menor de 7 días, superior a 3 días, o esté comprendida entre 10 y 12 días. Es un ejercicio bien interesante, es un ejercicio muy, digamos que, conducente a tomar unas decisiones de muchas clases. Entonces, está claro el problema, ¿cierto? Un hospital, las personas tienen un enfermero o una persona en la recepción que apenas llega el día que llegó y el día que se fue, y calculan todas las estadísticas de cuánto duran todos los pacientes y dicen, bueno, en promedio ¿cuánto duran? 8 días. ¿Y cuál es la desviación estándar? 3. Vamos a mirar el primer caso. El primer caso nos dice que cuál es la probabilidad de tener de que un paciente cualquiera dure menos de 7 días. ¿Cuál es la media? Pues la media es 8, ¿cierto? Está en el promedio 8 días. ¿Y cuál es la desviación estándar? 3. Entonces, la probabilidad de que sea menor a 7 días, en este caso X es 7. Entonces, el valor Z, que es igual, ya saben ustedes que es X menos la media sobre la desviación estándar, será 7 menos 8 sobre 3. Eso nos da 7 menos 8 da menos 1 sobre 3, que nos da menos 0.33. Esa es la primera
de los escenarios. Si lo graficamos, la parte de la gráfica es muy importante porque le da a uno una idea de cómo es que es el panorama. Si lo graficamos, nos queda lo siguiente. Aquí tenemos 0, como es negativo, significa que es menos que la media y el efecto es 7, que es menor que 8. Eso nos da 0.33 aquí. Igualmente, lo que nos piden es el área sombreada. Entonces, el área sombreada, ¿cuánto será? ¿Qué es 0.33? Lo que está en la tabla, lo buscamos y encontramos. ¿Cuánto da? Pero 12.93, ¿qué es? Desde 0 a la derecha. O sea que 12.93 es este pedacito que está acá. Esto es punto 12.93. Como lo que nos interesa es a la izquierda de acá, desde 0 hasta hacia la izquierda es 0.5. O sea que en este caso el área será igual al área total de 0 hasta el fondo, que es 0.5, menos este pedazo, que es exactamente igual a este por simetría, y nos da menos 0.1293, y esto nos daría punto 3707. Eso corresponde a una probabilidad. Y esa probabilidad uno la puede dejar así. La probabilidad es del punto 3707. O si no, uno la puede expresar en términos de porcentaje. O sea, que uno podría decir que si esto es 0.3707, si lo multiplicamos por 100, nos queda el 37.07%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la estancia de un enfermo sea inferior a 7 días? Tiene una probabilidad del 37.07%. Ese es el porcentaje de probabilidad de que una cita cualquiera sea menor de 7 días. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que sea superior a 3 días? No, superior a 3. O sea, hay pacientes que duran un día, hay pacientes que duran 6 días, hay pacientes que duran 20 días. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier cita sea superior a 3 días? Entonces, ¿cómo es ese segundo ejercicio? Ese segundo ejercicio es así. Pues ya este queda de esa manera. La probabilidad de que sea superior a 3 días es la siguiente. En este caso son los mismos valores, pero X es 3. O sea que Z será igual a 3 menos el promedio, que son 8, dividido en la desviación estándar, que es 3. 3 menos 8 da menos 5 sobre 3. ¿Y cuánto da menos 5 tercios? Dice como que yo no lo tengo aquí. ¿Alguien me puede por favor ayudar a dividir 5 entre 3? Da 1. Entonces da menos 1.66. Entonces el área para menos 1.66 es igual al área para 1.66, que es igual a ¿cuánto? ¿Me la buscan ahí, por favor? Buscan 1.6. 0.4515. Entonces eso da 0.4515. Vamos a mirar en qué consiste la gráfica de este ejercicio. Entonces tenemos nuestra misma campana de Gauss. ¿Y cuál es Z? Z vale menos 1.66. Está por aquí, menos 1.66.
66. Y dice que sea mayor, o sea que va desde ahí hacia la derecha. O sea, toda esta área hasta el final. Esa es lo que estamos en este momento considerando. Ya sabemos que este pedazo desde 0 hasta 1.66 vale 0,4515. Este pedazo que lo podemos aquí señalar como en rojo, que es desde 0 hasta menos 1.66, que es igual a hasta 1.66 y es 0.4515. Pero desde 0 hasta infinito, ¿cuánto hay aquí en este pedazo? Hay 0.5, porque es la mitad. O sea que la respuesta es que el área total será igual a 0.4515 más 0.5, eso me da 0.9515. ¿Qué significa 0.9515? Que acuérdense que la probabilidad máxima, ¿cuál es? 1. O sea, una ocurrencia absoluta es 1. Cuando yo digo 0.9515, ¿qué estoy diciendo? Que es casi todas las veces. Entonces, en este caso, significa que el 95, si lo hablamos en porcentaje, significa que el 95.15% de las citas está por encima de 3 días. O sea, casi todas. ¿De acuerdo? Esa es la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una cita cualquiera sea mayor de 3 días? Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos Z, que es el dato que es 3 menos la media sobre la desviación estándar, y eso nos dio menos 1.66. Como es superior, significa que es desde 1.66 a la derecha. ¿Cómo calculamos esta área? De 1.66 en la tabla nos da 0.4515. Y ya sabemos que desde 0 en adelante es 0.5. Entonces el área total será 0.4515 más 0.5, que da 0.9515. La interpretación de este dato es que el 95.15% de las citas es mayor a 3 días. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. ¿Se acuerdan que esto es más o menos equivalente a lo mismo que hablábamos de calcular las áreas de la curva? Entonces, esto es exactamente igual. Vamos a mirar el tercer punto de acá, el punto C. Miren ustedes que qué particularidad tiene este, y es que si la media es 8, y nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que un paciente esté entre 10 y 12 días. Esa es nuestra tercera pregunta. Vamos a calcular Z. Entonces Z para 10, ¿a qué será igual? A 10 menos 8 sobre 3. Eso nos da menos, nos da 2 tercios, que es igual a 0.66. ¿Cuánto es Z para 12? Entonces Z para 12 es igual a 12 menos 8 sobre 3, que da 4 tercios, y 4 tercios es igual a 1.66 o 1.33. 4 tercios, ¿cuántos queda? 1.33. Entonces estamos hallando ahora el área bajo la curva que esté entre 0.66 y 1.33. Observe que ambos son positivos. Si vamos a hacer la gráfica, ¿qué tendríamos? Nuestra gráfica sería lo siguiente. Aquí tenemos el 0, y aquí tenemos 0.66, y acá tenemos 1.33. Esa es el área
que nos interesa en este caso en particular. Como el área que nos interesa es un fragmento de este pedazo, y nosotros en la tabla que tenemos ahí tenemos el desde 0 hasta el final. ¿Qué implica esto? Que un área es la que va desde 0 hasta 1.33. Esta es el área total. Pero como nos interesa es solamente este pedacito, tendríamos que restarle esta que está aquí. Y esta que está aquí es el área que hay desde 0 hasta punto 66. Entonces, lo primero que hacemos es buscamos el área total hasta 1.33. Entonces, el área para 1.33, ¿a qué es igual? Ustedes buscan en la tabla 0.40. 1.33 y les da 0.4082. punto 4082. 0.4082. ¿Qué es esa área? Es toda la que está aquí en rojo. Esa es, toda el área que está en rojo es punto 4082. ¿Y cuánto será el área hasta 0.66? ¿Cuánto da ahí? Punto 6, y buscan 6 a la derecha y les da 0.2454. O sea que este pedacito que está aquí es 0.2454. Entonces, el área sombreada, el área total que nos interesa será el área grande, que es punto 4082, menos el área de este pedazo, que es punto 2454. Eso nos da, por favor me ayude ahí con la resta, punto 4028. 0.1628. Eso es una probabilidad. Significa que la probabilidad de que una cita esté entre 10 y 12 es de 0.1628. Si lo expresamos en porcentaje, ¿cuánto nos daría? Entonces sería el 16.28%. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una cita esté entre 10 y 12 días? Es del 16.28%. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, bien, entonces este es el tercer ejemplo. No alcanzamos a hacer el cuarto. Vamos a subir este video en YouTube como la segunda parte de la distribución normal. Entonces, por favor, revísenlo, repásenlo cuantas veces sea necesario hasta que quede bien claro para ustedes. Entonces, espero sus comentarios al video. Muchas gracias.